comenzaron con el hombre desde los inicios de su existencia. Tanto la música como la pintura y las danzas son parte esencial en la vida del hombre y su conexión con la necesidad de expresar sus sentimientos de manera estética y trascendental. La era industrial fue clave para la reproducción en masa de miles de productos que antes eran hechos artesanalmente, transformando la economía mundial. Uno de los factores importantes que cumplieron parte del eslabón para comercializarlos eran los medios de comunicación. La cultura fue uno de esos productos. Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural. Publicación de la UNESCO en 1982. El concepto de industria cultural nace desde la escuela de Frankfurt, que es una escuela alemana marxista conformada por judíos marxistas en un principio, y lo que plantearon con el concepto de industria cultural es hacer en un principio una traspolación de lo que sería el concepto marxista de sociedad y aplicarlo a la reproducción cultural. Basándose en una sociedad dividida en clases, lo que hacen es sostener que los mismos conceptos se trasladan a la reproducción del sentido. Desde esta perspectiva establecen un concepto de sociedad y de cultura, de medios y de público. El lugar que le dan a los medios es de medios omnipotentes. Son las instituciones encargadas de reproducir las ideologías dominantes hacia un público pasivo que consume lo que se les ofrece sin oponer un sentido crítico. Cada uno debe comportarse de acuerdo con su nivel y dirigirse a la categoría de productos de masa que ha sido preparada para su tipo. La industria de la cultura y los medios masivos lograron crear estereotipos marcados que trascienden de manera tal que modifican el estilo de vida de las personas. Max Horkheimer y Teodoro Adorno, Dialéctica del Iluminismo, 1944. Una imagen gráfica que pueda resumir esta teoría es la de una cabeza vacía que se pueda llenar con contenidos que salen de un televisor o del cine. La escuela de Frankfurt lo que marcó es un modelo para hacer estudios culturales y básicamente en medios que predominó, si bien arrancó en los 40, predominó hasta en los 70, digamos, en donde tuvo su auge más fuerte. Hay como adeptos de la teoría frankfurtiana que en el día de hoy siguen utilizando la misma categoría de análisis para analizar la reproducción de sentido a través de los medios. Ellos son uno de los primeros en empezar a focalizar en el concepto de la cultura masiva, ¿sí? La cultura masiva como fenómeno que nace en el apogeo de la revolución industrial y que se termina de materializar con la producción de cultura a escala que a su entender era a través de los medios, ¿sí? Entonces llámese diario, radio, y bueno, en el contexto que ellos ya estaban trabajando, televisión y en cine, ¿no? Ellos atribuyen que los medios ofician como órganos difusores de una cultura estandarizada asociada al concepto de biología de clase dominante que se va a reproducir en las clases subordinadas, logrando la masificación a través de la homogenización, aplicando el concepto de cultura como forma de vida, estilo de vida, pensamiento y utilización del ocio. Un concepto amplio que luego se termina complejizando más con la escuela de Birmingham. Punto de vista de la escuela de Frankfurt como escuela funcionalista norteamericana con una ideología completamente distinta, tenían el mismo concepto de medios y de público, ¿no? Entonces lo que hacían era resumir el proceso de comunicación a una instancia de envío de información, es decir, donde el mensaje era un paquete que llegaba a un determinado lugar y en ese determinado lugar se abría y no variaba el sentido. Nunca se puede dar la posibilidad, según esa teoría, de que la clase obrera tenga capacidad de reflexión, de análisis o de crítica al modelo, porque tiene el tiempo dividido en dos instancias. Una que es el tiempo del trabajo en la fábrica, en donde es dominado a través de todo el concepto de plusvalía que desarrolla Marx, y por otro lado lo que dicen ellos, que es lo que abordaron en el tiempo de ocio, lo que hace la clase trabajadora en el tiempo de ocio. Y en el tiempo de ocio sigue siendo funcional a la clase dominante porque consume sus productos y su ideología. La idea de la escuela de Birmingham precisamente es que la comunicación es negociación, ¿sí? Dicen ellos. Es una de las instancias de la relación del poder, es la comunicación quizás la más fuerte para ellos y es donde realmente se da el proceso de dominación. Mucho tiempo después, con otras teorías
basada en el concepto de hegemonía de Gramsci, se va aplicando el concepto de público y no se habla más de dominación, sino de subordinación, y adquiere más relevancia ligado a 3 tipos de lectura, pero ya no de un público pasivo, sino de uno activo. El público tiene la capacidad de establecer 3 tipos de lectura. Una es la negociada, puede tomar parte de lo que consume y rechazar otra. La segunda es aceptar el producto tal y cual se lo presenta. Y la última es rechazar completamente lo que se le ofrece en determinado producto. Hoy lo que se habla, y lo que hablan teorías más contemporáneas, es de procesos de negociación, porque parten del concepto de hegemonía, de que no existen clases dominantes y dominadas, sino que existen una clase dominante y una clase subordinada. Al establecer el concepto de clase subordinada, dice, se subordina si quieres, si no, no. Desde los inicios de la industrialización de la cultura, los medios tomaron un papel principal en la transmisión de ideas y mensajes a la sociedad, formando ideologías masivas y marcando un camino a seguir por un público carente de aspecto crítico. Hoy aparecen nuevos recursos para poder elegir lo que queremos consumir. Ya la televisión no es lo que era en los 60, en los 70, ni siquiera en los 80, ¿no? Como que el concepto de público respecto a la tele va variando, producto también de nuevas tecnologías como es internet y la posibilidad de descarga de programas y demás. Ese sentido, ese lugar como se considera más democrático, del cual los tradicionalistas dicen, ojo, no se crean que porque pueden bajar, pueden elegir la ideología que quieran, ¿no? Como que se abren los canales de difusión o son un poco más democráticos, pero según la escuela tradicional marxista, el contenido sigue estando dominado y manejado por la clase dominante. Muchos fueron los pensadores que analizaron y escribieron sobre el tema. Lo cierto es que la industria cultural cada día mueve cientos de millones de dólares y sigue influenciando a las masas con algo que viene intrínsecamente con la vida del hombre, el arte y la cultura.